transmitir el Evangelio de Jesús a los señores de Lomas de Zapayal. También oremos por el pastor Francisco, él se encuentra ahorita por el ministerio que el Señor le ha dado, está enseñando curso de Fatela, así que pidió que oremos por él para que el Señor siga permitiéndole a él ser de bendición, a otros obreros para que se puedan preparar bendición allá a Ecuador, ¿no? También el día de mañana hasta el día miércoles, las parejas pastorales que son casados están saliendo a un campamento, tienen un campamento las parejas pastorales, así que no van a estar de acá hasta el miércoles, los pastores están saliendo con sus esposas y el bendecido soy yo, porque me quedo solo aquí en la iglesia. Así que es una doble bendición, ¿no? Ellos salen a ser bendecidos, a tener un tiempo especial con sus esposas y aquí también como iglesia. Bien, sigamos orando por ellos. A todos los niños, por favor, les pedimos que puedan salir, puedan ir con sus maestros para que vayan a estudiar a la escuela dominical, seguir aprendiendo la palabra del Señor. Si hay algún niño, pueda salir en este momento. Vamos a continuar el estudio que estamos haciendo sobre el tema de misiones. Ya hemos estado hablando sobre este punto. Y el día de hoy el tema es el llamado misionero. El llamado misionero. Ya se acerca también nuestra conferencia misionera, así que estemos prestos para poder estar también escuchando los mensajes que vienen a través de varios predicadores del extranjero. Tengo una pregunta, pero no es necesario que me la respondan. Antes de hacer el tema, yo me preguntaba, ¿cómo responderías si es que te llaman a trabajar al lado de alguien que tú admiras? ¿Cuál sería tu respuesta? Si alguien que tú admiras desde muy pequeño o por tiempos, si te llamase a trabajar a su lado, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Positiva o negativa? Vamos a suponer que los que jugamos fútbol nos llama Cristiano Ronaldo. Trabajes en mi casa. Sería un orgullo para los que jugamos fútbol y admiramos a un futbolista ir a trabajar a su lado, ¿no? Y en el caso de las mujeres, si alguien, de repente, alguna mujer que ellas admiran, les llamase para trabajar a su lado, ¿cómo responderían? ¿Negativamente o positivamente? No sé, es una pregunta que me salió a ello. Y ahora, ¿cuál es la respuesta que cada uno de nosotros damos al llamado que Dios nos ha hecho? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Si vamos a hablar del llamado misionero, tenemos que hablar de la respuesta a ese llamado. Si estamos o no estamos nosotros accediendo a esa petición que nos ha hecho. Es interesante cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, hay una pregunta que el Señor está haciendo y dice, ¿invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estamos viviendo complicado. Es una convicción personal de que Dios tiene un propósito con uno para el trabajo misionero. Es una convicción personal que tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Ahora, todos los que hemos conocido al Señor en algún momento, recibido a Cristo como nuestro Señor, tenemos un llamado general, predicar el Evangelio. ¿Recuerdan? Todos tenemos un llamado general. Según de Pedro 2:9 dice que nos ha sacado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó nieblas a la luz admirable. Compartir las buenas nuevas. Eso es importante saberlo. Dios es para todos los creyentes. Tres cosas importantes
importantes. El privilegio del llamado. Privilegio este llamado. Segundo, la convicción que tengo yo de ese llamado. Los obstáculos al llamado que Dios a mí. Vamos a ver primeramente el privilegio del llamado. ¿O no es un privilegio el llamado de Dios para con los hombres? Vamos a responderlo ahora. Lo primero que podemos decir que es un privilegio, porque es un llamado divino. Como les decía al inicio, ¿no? Si te llamase la persona que tú más admiras para que trabajara junto a él, ¿cuál sería tu respuesta? Es positivo, ¿no? Persona que yo admiro. Pero si Dios te ha llamado, las cosas, la salvación, te llama a servir a su lado, ¿cuál sería tu respuesta? Es el Dios. Un privilegio para el hombre, una honra para el hombre, el poder servirle y trabajar en las cosas del Señor. De todo hombre, creado por Dios, tiene que ser positiva. Heme aquí. Hacer lo que tú desees, Señor. Decimos nosotros que es un privilegio porque es un llamado divino. Somos embajadores de Cristo en la tierra para llevar las buenas nuevas de salvación. Es por ello, cuando estaba en el monte, antes de su ascensión, les dijo a sus discípulos, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin de los tiempos. El Dios creador comisionó a hombres las buenas nuevas a todas las naciones. Y independientemente del campo de acción donde nosotros desarrollemos obedientemente la misión que Él nos ha dejado, realizarla en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, sino el Espíritu Santo, como va a decir Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es necesario que la obra que nosotros realizamos, descansando en el poder que viene de parte de Dios, no es una obra realizada en la capacidad del hombre. De Dios, Espíritu Santo, que convence a los hombres de pecado. No es en base a capacidad o de palabra humana, sino es en el poder del Señor. Nuestro campo de acción va a ser determinado por el llamado específico que el Señor nos haga a cada uno de nosotros. Podemos realizar misión urbana. La misión urbana es trabajar con esos grupos que tienen una subcultura, una forma de pensar, de vestir o de realizar algunas cosas bajo parámetros que han cogido de otros lugares. Y básicamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos tribus, los nerds, los hippies, etcétera, etcétera. Y hay gente que el Señor llama específicamente para trabajar urbana con una subcultura. Cualquiera de nosotros que no ha estado inmerso o conoce ese movimiento no va a poder meterse con ellos en el evangelio. Diálogo. Más alguien que ha estado inmerso en ello y conoce, es más fácil que pueda acercarse a ellos y en su lenguaje poder compartir el evangelio de Jesús. Es por ello que todos tenemos un llamado genérico, pero hay llamados específicos, como hacer una misión urbana, una misión local, dentro de nuestro ámbito,
salir de repente al norte, a la sierra, a la selva, y meternos a trabajar ahí con la gente de estos lugares, y una misión transcultural, que es irse a otro país de diferente idioma y diferente cultura. Tipos de realización de la misión y campos, pero el Señor especifica a algunos para realizar. Todos tenemos el llamado de compartir el Evangelio, tenemos un llamado específico de salir a hacer una misión transcultural. Entender que el que llama es Dios. Es por eso que es un privilegio ser un obrero. Él es el Dios creador y es un llamado divino. Pero también tendremos que decir que es un privilegio porque llamado, esa labor, el Señor se la delegó a los hombres. Me he puesto a preguntar, no sé si ustedes en algún momento lo delegó a los ángeles. Tiene seres angelicales a su alrededor. ¿Recuerdan cuando iba a nacer Jesús? Envió a un ángel para que le dijera a María y a José que iba a nacer el Mesías. Eso más práctico. ¿Por qué no usó ángeles para que compartieran el Evangelio? Ha sido más sencillo para nosotros. Pero no a sus seres angelicales, sino que decidió al hombre, al ser humano, limitado, incapacitado de hacer cosas, solo, en comisión y decirle que cada uno de nosotros seamos los responsables de llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Nacional, mundo, nos indica que cada vez es muy fácil detectar que la situación del mundo es caótica. Me parece que aquí en Los Olivos ha sido que una chica se resistió a hablar eso por un celular. Y para no ir tan lejos, algunos jóvenes de la iglesia que se están estudiando acá al frente y les han robado. Las cosas están de mal en peor. Pero por necesidad de compartir el Evangelio. El Señor ha visto en su momento, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, en Mateo, el versículo 16 dice, como ovejas que no tienen pastor. Y cuando tú ves a la sociedad ahora, ¿cómo paran? Zombies andantes, están de un lado para otro. Porque no tienen a Dios, porque no han encontrado el propósito de su vida. Encuentra el propósito de su vida. Y es urgente que nosotros, los que creemos en Dios, los que tenemos las buenas nuevas, seamos los que compartamos Jesús, para que ellos se puedan acercar a Cristo. Porque SIDA va a ser finalmente porque rechazaron a Jesús. Pero es una urgencia que todo creyente se acerque a esa gran comisión que el Señor nos ha encargado. Pero el Señor, hombres comunes, naciones, hombres que no somos capaces de cosas sin Él, como lo va a decir la palabra de Dios misma, ¿no? Nada, pero en Él podemos hacerlo todo. Interesante lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio el mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, el mundo escogió
Dios para avergonzar a lo vil, menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, de que nadie se jacte, usa a hombres con capacidades para capacitarlos en decir a otras personas. Dios también usó hombres capaces, pero con un corazón alineado con el de Él para hacer de bendición a otras personas. Realmente yo me sentí incapaz, Señor. Cuando el Señor me llamó a hacer algo muy particular para Él, yo me sentí incapaz. ¿Por qué me llamaste a mí? Hubiendo tantas personas que son más capaces que yo y preparadas, decía. Pero Dios usó lo vil del mundo. Que vivamos en dependencia de Él y nadie se jacte de que en su capacidad o en su profesión o en todo el tenido en su vida dando la obra de Dios, sino que es de Él, como va a decir Juan capítulo 15, porque separados de Él vamos a hacer. Todo es en Él y para Él, para la gloria de Él. No es en nuestras capacidades, dones o talentos que desarrollamos la obra del Señor, sino solo en la dependencia. Por eso que el llamado de Dios, porque viene del Dios divino, y segundo, porque llamó a hombres comunes, incapaces de poder hacer la obra de Dios, porque todo es un trabajo espiritual. Pero lo otro que vamos a ver es que la convicción del llamado, de ese llamado específico. Como les decía hace algún momento, todos tenemos un llamado general de predicar el Evangelio, pero hay un llamado específico para cada uno. Dios tiene un propósito particular para usted y para mí. Estar seguro, una misión nacional o una misión transcultural. La nos va a indicar. Cuando vamos a Isaías, vamos a encontrar su llamado, el llamado que le hace el Señor a Isaías. Versículo 8 va a decir el Señor: después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré por nosotros? Entonces respondí, envíame a mí. Pone en nuestro corazón la disposición para ir ante el llamado de Dios, ante la necesidad que había de predicar el Evangelio. Dios le dice a Isaías, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿qué dijo Isaías? Heme aquí a mí. No es una respuesta en su carne, sino era una respuesta espiritual, porque Isaías tenía un vínculo, una relación muy especial de intimidad. Es por eso que él alineado, ¿eh?, responde inmediatamente, heme aquí, envíame a mí. Y Dios es el que pone el querer son del hombre. Dios es el que pone el deseo de hacer las cosas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El corazón de Isaías y en el corazón de muchos que salieron a hacer misiones transculturales, el salir de su hogar, de la cobertura familiar y su confort, para salir a predicar el Evangelio en otros lugares. Y vemos aquí que es Dios quien pone en el corazón del hombre para poder ir. Recuerdo hace algunos años, nosotros tenemos un misionero, Noé Valverde, algunos lo hemos conocido, hemos convivido con él. Yo, me acerqué a la iglesia, lo conocí, pasábamos horas conversando con él en San Carlos, en el local de San Carlos, porque él vivía ahí. Convicción de su llamado. Vivía en Huánuco, en
San Antonio, de la ciudad de Huánuco, y él, en muy niño, dice que escuchó la voz de Dios para dar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús a las naciones. Decidió desde muy pequeño salirse de la cobertura de sus padres e irse a vivir con sus tíos, Huánuco, y de muy pequeño y se pagaba sus estudios del seminario. Pero no solamente ellos, sino que vino acá a Lima, vivió por un tiempo en la iglesia de San Juan, después vino a la iglesia de San Carlos, superior tenemos, y comenzó a desarrollar lo que él tenía. Vencido de ese llamado. Luego se va al seminario, trabaja en el seminario, paga sus estudios y Dios también tiene que hablar del Evangelio de Jesús musulmán. Un año de cristiano, él sobre la... Y me decía, Pablo, 40. Conozco una ventana de 1040, solo un grupo musical, que es la 1140, creo que es, en ese tiempo. Su pasión. Los mapas y tenía trazado la ventana 1040, donde están los países que están inundados de musulmanes. Religión en ese lugar. Y él me dijo, yo quiero ir ahí. Y yo le decía, pero ¿cómo vas a ir? Le digo. Trabajo, ¿quién te va a sostener? Tal fue la pasión que puso Dios en su corazón. Terminó el seminario. Unidos, se paró y después Jucún lo motivado en su corazón. Algo contigo, lo único que tienes que hacer, porque él va a preparar el camino. Él se casó en Estados Unidos, está por ya largo tiempo, hermana. Dios es quien pone en el corazón hombre para poder salir. Y cuando Dios pone esa pasión, ese es el motor a accionar y buscar cumplir lo que Dios te está demandando. Del llamado de Él. No solamente será esa convicción en el corazón, la palabra de Dios a redundar en tu corazón para Él te está llamando para hacer una obra específica. Continúa en el capítulo 6, versículo 9. Ella responde, aquí, envíame a mí, mira el Señor, anda, pueblo. Reafirma tú mismo, afirmar ese llamado que Dios te ha hecho. Cuando me llamó al año que y le fui a decir al pastor, yo sentía, no fue el devocional que hacía todas las mañanas, sentí que el Señor me hablaba al corazón. Y yo le dije, y él me dijo, ora al Señor. Si Él te está haciendo ese llamado específico, Él lo va a reconfirmar con su palabra. Y fue así. Menos de una semana, y el Señor usó otro texto para volver a decirme, hey, yo te estoy diciendo lo que yo quiero de ti. Ok, sé lo que quieres de mí. Nadie llega en ese tiempo, año en la fe, decían, Pablo, ¿y por qué no vas al específico? Me dijo, tú tienes el llamado de Dios. Dije, y no sé, pero tú tienes el llamado de Dios. Dios usa su palabra a otras personas
para darte la convicción de un llamado específico que Dios quiere hacer contigo. Dios obra de esa manera. Usa su palabra e usa a otras personas para hablarte de lo que Él quiere para ti. Si tú, Dios quiere algo contigo, hacer algo contigo, pregúntale a Él. Dile, Señor, ¿será esto para mí? Y Él te va a responder. Te he preguntado miles de veces, ¿por qué me tienes aquí? Así que, ¿cómo es que estoy convencido de Dios hacer una obra especial, una obra transcultural, una misión nacional, a través de su palabra, y pone en el corazón del hombre para las cosas? No solamente puede moverse por su pasión, porque se puede, pero es interesante que cuando uno tiene esa convicción, uno va a accionar para poder hacer y realizar el propósito de Dios en mi vida. No esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Es un llamado de parte de Dios, es una honra, es un privilegio. Es aquí que tú quieras. ¿Estás con las dudas? Pregúntale a Dios. Él te va a responder. No se va a quedar. Pero a ese llamado resta. Puede ser positiva, negativa, dependiendo la condición en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Si estamos en una buena relación espiritual, hay un vínculo con Dios, vamos a encontrar que ruidos del corazón y de Dios, quizás escuche solamente murmullos, sea un obstáculo para lo que Dios quiera hacer conmigo. Es por eso que ahora vamos a ver lo primero, un obstáculo del llamado, el desconocimiento del propósito de Dios para conmigo. Es interesante que muchos de nosotros conocemos al Señor, pero anhelamos hacer su voluntad. Su voluntad, solamente teniendo esa relación especial con Él. Te lo va a expresar. Herramientas necesarias para que tú las puedas cumplir. Es interesante lo que Él mismo se va a decir en Juan capítulo 4, verso 34 en adelante. Y Jesús le dijo, mi comida, voluntad del que me envió, y que acá, mírame, mi comida anhelaba día a día era hacer la voluntad de su Padre. Pues aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, vuestros ojos y mis tiempos, porque ya están blancos. Cuando desconozco la voluntad de Dios, obstáculo para el plan divino que tiene Dios para mí. Importante que cada uno de nosotros anhelemos como el Señor Jesús. Mi comida, la voluntad de Dios. A este texto bíblico dice, ¿no decís vosotros que falta todavía tiempo para la siega? Y el Señor responde, heme aquí, alza tus ojos y mira, los campos, porque ya están blancos, los campos ya están listos. Verlos. Necesitamos tener la comprobación de parte de Dios para yo ir. Recuerdo hace un tiempo, antes que Simón se vaya a Turquía, él me hablaba de que específicamente hace 2 congresos misioneros, me parece, vino un misionero de Turquía y escuchó la voz de Dios llamándolo a ir a Turquía. ¿Tú te por las turcas o te quieres ir a Turquía por los turcos? Dos, me dice, por las turcas necesitan del evangelio de Jesús. Qué bueno, le digo. Y de ahí él comenzó a orar. Y se dio el espacio y el tiempo
para que él pueda salir al campo. Confirmó en el campo que el Señor le había llamado ahí. Después que él regresó, él estuvo un mes y medio por allá, nos sentamos a conversar y le dije, oye, ¿qué tal tu viaje? Después de hablar un poco de cultura, de hablar de Turquía, de hablar de las novelas, Famagul creo que era, ¿no? Después, Famagul, no sé qué cosas, de algunas cosas de alrededor, conociendo Turquía, un poco del contexto de Turquía, y le dije, y pasado un coche bomba, creo que había explotado 3 semanas que él estuvo ahí. ¿Vas o no vas? Aún con esos atentados que ha habido. Me dijo, Dios me confirmó, Dios me levantó pasión por orar por los turcos, me dice. Dios de esa forma te va mostrando su plan y su propósito. Con él puedes entender el propósito de Dios. Por alto, lo que Dios quiere de ti, porque hay un desconocimiento del propósito. El segundo obstáculo que podemos encontrar es el temor al fracaso. Temor al emprender algún negocio, alguna empresa nueva, o vivir a otro lugar. ¿Quién no tiene temor de poder salir? Se vienen muchas preguntas a la mente, quizás, ¿no? ¿Me irá bien? Pero el temor puede ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. En la Biblia es que él tuvo temor ante el llamado que le hizo el Señor. Si usted va a Éxodo capítulo 3, va a encontrar algunas de las cosas que dijo al llamado que le hizo el Señor. Busque por favor capítulo 3 de Éxodo. Encontramos capítulo 3 del libro de Éxodo, que el Señor hablara a Moisés de una forma muy especial. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y a causa de sus exactores he conocido sus angustias. Versículo 8. Pido para librarlos de mano de los y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. De los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios la oprimen. Dios vio la necesidad en su pueblo, la aflicción que estaba pasando, porque Faraón y los egipcios los hacían trabajar en muchas horas, había una aflicción que ellos vivían, y el pueblo había clamado a Dios para que los liberara. Descendido. Versículo 8 dice, he descendido. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Se lo estaba diciendo a Moisés. Mira, es interesante la palabra de Dios. Dice, he escuchado y he descendido. El llamado de Dios es divino. ¿A quién encomienda ahora? A Moisés. Tú eres mi embajador. Tú vas a ser mi representante, porque yo he venido para sacar a mi pueblo de la opresión. Pero anda tú. Estás yendo con mi cobertura, le estaba diciendo el Señor. Y miren lo interesante de las respuestas. Digo las porque hay varias respuestas de Moisés ante el llamado específico que le está haciendo. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué tal respuesta? Yo he descendido, ven, anda. ¿Y quién soy yo? Muchas veces podemos compararnos.
podemos ver nuestra limitación humana para hacer el propósito de Dios o cumplir con sus planes. Y eso es lo que vio Moisés, eso es lo que vio él. Él se tenía que ir al faraón y el faraón era el encargado de gobierno. Es como que nos dijeran, Pablo, anda a hablar con Kuczynski. Y yo diga, pero ¿quién soy yo? Él es el presidente, yo no estoy a la altura, en la autoridad para poder comunicarme con él. Y Moisés se sintió así, no se sintió a la altura de Faraón para ir a hablar con él y decirle, deja al pueblo de Israel irse de la opresión que tú estás teniendo con ellos. La primera respuesta y objeción que tiene Moisés a su llamado, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? Segundo, el Señor le va a responder en el versículo 12, ve porque yo estaré contigo, no te preocupes, tú eres mi representante, anda, yo voy a estar contigo. Versículo 13, y dijo Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Le llama, objeta, le dice, no te preocupes, anda, vas a estar conmigo. Ahora pone otra pregunta. Pero si el pueblo de Israel pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir? Contextualmente, tenemos que indicar de que Israel era un pueblo que adoraba al Dios Jehová. Era un pueblo monoteísta en su adoración. Y los egipcios eran un pueblo politeísta, tenían muchos dioses. Y Moisés va a hablar a Faraón y decirle al pueblo de Israel, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y le dice, pero si me preguntan cómo te llamas, ¿qué le voy a decir? Culturalmente, era casi un pecado pronunciar el Dios en el cual tú creías. ¿Qué le estaba objetando a Dios? No se puede mencionar tu nombre. Si el pueblo me pregunta, ¿qué le voy a decir? Él creyó que Dios no le iba a dar su nombre. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que envió a vosotros. Segunda respuesta de Dios, avalando su llamado y fortaleciendo su corazón. Y Moisés no se queda allí. Siga usted la lectura en casa, todo el capítulo 3. Miren lo que responde ahora Moisés en el capítulo 4, versículo 1, la tercera objeción que él hace. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová a ti. No solamente dudó de quién era en la posición de su Dios, sino que quiso obstaculizar el propósito de Dios en su vida preguntándole qué Dios le enviaba. Ahora les dice, pero ahora no me van a creer. No me van a creer que tú me has enviado. Y el Señor, ¿cómo responde? Versículo 2 del capítulo 4. ¿Qué es esto que tienes tú en tus manos? Le dice. Y él le respondió, una vara. ¿Y saben qué le dice? Tira la vara al suelo. Y se convierte en serpiente. La vara era señal de autoridad. Era señal de Faraón. Mira lo que le está diciendo el Señor a Moisés. La autoridad que tiene Faraón, yo la manejo. Porque después que se convirtió en serpiente, coge la serpiente, se volvió en vara. En Dios estaba el poder del control. No en Faraón ni en Moisés, sino que en Dios. Segunda señal, le dice, ¿ves esa agua? Tírala. Y esa agua se convierte en sangre. El pueblo de Egipto dependía del Nilo. Y de eso producía su riqueza. Y el Señor le estaba diciendo, yo tengo todo el poder para traer abajo a Egipto. Qué interesante lo que el Señor le comienza a decir a Moisés. Y él no se quedó convencido de lo que Dios le estaba diciendo o le estaba mostrando. No solamente le dijo que él tenía la autoridad y el poder para sacar al pueblo de Israel de Egipto,
sino que le decía, estás conmigo, tú estás siendo mi representante. Y Moisés va a responder en el versículo 10, ay Señor, nunca he sido un hombre de falsa y palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Cuarta objeción, no sé hablar, Señor. No sé cómo expresarme delante de Faraón y menos con tu pueblo. Cuarta objeción. Ahora, Moisés era tartamudo y estaba diciendo una verdad, pero lo estaba poniendo como un obstáculo para no cumplir con el plan de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? No te preocupes. ¿Quién ha creado la boca? 11 del capítulo 4. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Con esto ya debería estar convencido de lo que Dios quería con él, pero no. Moisés terco, no quería cumplir con el plan de Dios, y en el versículo 13 le dice, Señor, te suplico de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro, menos a mí. Esta es una versión diferente a la que usted tiene. No quería ir. No quería aceptar lo que Dios quería para él. Y en la quinta objeción le dice, envía a otro, Señor. No me envíes a mí. ¿Qué obstáculos estamos poniendo delante de Dios para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros? Señor, no soy capaz. Yo el primero. Señor, no sé hablar. Yo tampoco. Señor, no estoy a la altura. No te preocupes. Si Dios te llama a algo, Dios te va a capacitar. Dios te va a dar las herramientas. Porque todos cuando nos acercamos a un inicio, a los pies del Señor, estábamos sin herramientas, incapacitados de hacer su obra. Y Dios nos muestra a través de su palabra que Él es quien nos va a capacitar. Los obstáculos son el desconocimiento y el temor al fracaso. Y lo va a mostrar Moisés. Pero también encontramos una tercera, la desobediencia a la voz de Dios. ¿Y qué más práctico que la vida de Jonás? El Señor habla a Jonás en el capítulo 1 y le dice, levántate, ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás, un siervo obediente, fiel a su Dios, se levantó a Tarsis. Qué desobediente. El Señor habla a Jonás, que se encontraba en su pueblo, Gat-Hefer, que aquí ahora lo que es Antioquía, y le dice, anda a Nínive, proclama las buenas nuevas. ¿Y qué hace Jonás? Baja a Jope, toma un barco y se quiere ir a Tarsis. Muestra su desobediencia total a lo que Dios quería de él. Es interesante, el versículo 3 dice, y Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir, ¿de quién? Del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Acaso no sabe él que nadie puede escapar de la presencia de Dios? Dios es omnipresente y está en todo lugar. El salmista va a decir, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Y Jonás quizás tuvo sus razones o motivos para no ir, válidas. Posiblemente. Dios hace un juicio a Nínive en Nahum 3.1. Le dice, ¿qué aflicción le espera a Nínive? Miren lo que era Nínive. La ciudad de crímenes y mentiras. Era un pueblo violento, que por tener dinero, joyas, tener mucho, para ellos iban a los pueblos y mataban a la gente. Dice que ellos mataron a muchos israelitas y que probablemente los ninivitas hayan matado a los papás de Jonás. Es por eso que Jonás no quería ir a Nínive.
un pueblo muy violento. Tenía quizás sus razones válidas, Jonás, pero quien estaba mandando, ¿quién era? El Dios divino. Y uno ante Dios no le puede objetar y no se puede negar a cumplir la voluntad que Él quiere para ti, como lo hizo Jonás, porque son obstáculos que podemos poner y no cumplir la voluntad que es buena y agradable y perfecta para con nosotros. Nínive es perdonada, y esa es una de las razones que explica el mismo Jonás al terminar el capítulo 4. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Pero cuando Dios te envía a hacer algo, solo te queda hacer como hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. No objetarle ni poner obstáculos. Pueden haber miles de obstáculos y razones válidas para no cumplir la voluntad de Dios, pero tenemos el ejemplo de Jesús, que en Filipenses lo va a demostrar, en el capítulo 4 lo va a explicar. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El mismo ejemplo del Señor Jesús. Se despojó de lo que era y lo que tenía para cumplir la voluntad de su Padre. 3 para hacer y responderlas personalmente. ¿Estás respondiendo positivamente al honor que Dios te ha asignado de ser su representante y llevar su evangelio a todo lugar? ¿O lo estás omitiendo? Si estás convencido de tu llamado, ¿qué estás haciendo para que ello se pueda cumplir? Y finalmente, ¿qué obstáculos estás poniendo a tu llamado? ¿Qué le estás diciendo al Señor? ¿No soy capaz? ¿No sé hablar? ¿Envía a otro, Señor? ¿Qué obstáculos le pones a Dios para no cumplir con su mandato? Oremos por un momento. Solo Dios conoce nuestros corazones y nos conoce íntimamente. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Tú nos conoces a cada uno personalmente, Señor. Nos sacaste de donde nos encontrábamos para hacernos voceros tuyos, Señor, y llevar el Evangelio de Cristo a las naciones y a todo lugar. Si hemos estado omitiéndolo, Señor, perdónanos. Si nuestra vida no te ha estado reflejando, perdónanos, Dios. Derrama de tu gracia sobre nosotros. Decir a las naciones y a las personas que están a nuestro alrededor. Realmente nos sentimos incapaces de hacer tu obra. Realmente no son palabras persuasivas de hombres, Señor. Realmente, oh Dios, no nos sentimos al nivel, pero Dios, queremos descansar en ti, para que tú reafirmes nuestro corazón y nos hagas ver el propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Tú eres Dios y nosotros somos tus embajadores aquí en la tierra. Bendice a tu pueblo, Señor, según tu promesa, para hacer de bendición a las naciones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Ahora, todos los que hemos conocido al Señor en algún momento, recibido a Cristo como nuestro Señor, tenemos un llamado general: predicar el Evangelio. ¿Recuerdan?
Todos tenemos un llamado general. Según de Pedro 2:9 dice que nos ha sacado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó nieblas a la luz admirable. Compartir las buenas nuevas. Eso es importante saberlo. Dios es para todos los creyentes. Tres cosas importantes. El privilegio del llamado. Privilegio este llamado. Segundo, la convicción que tengo yo de ese llamado. Los obstáculos al llamado que Dios a mí. Vamos a ver primeramente el privilegio del llamado. ¿O no es un privilegio el llamado de Dios para con los hombres? Vamos a responderlo ahora. Lo primero que podemos decir que es un privilegio. Punto. Y el día de hoy el tema es el llamado misionero. El llamado misionero. Ya se acerca también nuestra conferencia misionera, así que estemos prestos para poder estar también escuchando los mensajes que vienen a través de varios predicadores del extranjero. Tengo una pregunta, pero no es necesario que me la respondan. Antes de hacer el tema, yo me preguntaba, ¿cómo responderías si es que te llaman a trabajar al lado de alguien que tú admiras? ¿Cuál sería tu respuesta? Si alguien que tú admiras desde muy pequeño o por tiempos, si te llamase a trabajar a su lado, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Positiva o negativa? Vamos a suponer que los que jugamos fútbol nos llama Cristiano Ronaldo. Trabajes en mi casa. Sería un orgullo para los que jugamos fútbol y admiramos a un futbolista ir a trabajar a su lado, ¿no? Y en el caso de las mujeres, si alguien, de repente, alguna mujer que ellas admiran, les llamase para trabajar a su lado, ¿cómo responderían? ¿Negativamente o positivamente? No sé, es una pregunta que me salió a ello. Y ahora, porque es un llamado divino. Como les decía al inicio, ¿no? Si te llamase la persona que tú más admiras para que trabajara junto a él, ¿cuál sería tu respuesta? Es positivo, ¿no? Persona que yo admiro. Pero si Dios te ha llamado, las cosas, la salvación, te llama a servir a su lado, ¿cuál sería tu respuesta? Es el Dios. Un privilegio para el hombre, una honra para el hombre, el poder servirle y trabajar en las cosas del Señor. De todo hombre, creado por Dios, tiene que ser positiva. Heme aquí. Hacer lo que tú desees, Señor. Decimos nosotros que es un privilegio porque es un llamado divino. Somos embajadores de Cristo en la tierra para llevar las buenas nuevas de salvación. Es por ello, cuando estaba en el monte, antes de su ascensión, les dijo a sus discípulos, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, transmitir el Evangelio de Jesús a los señores de Lomas de Zapayal. También oremos por el pastor Francisco, él se encuentra ahorita por el ministerio que el Señor le ha dado, está enseñando curso de Fatela, así que pidió que oremos por él para que el Señor siga permitiéndole a él ser de bendición, a otros obreros para que se puedan preparar bendición allá a Ecuador, ¿no? También el día de mañana hasta el día miércoles, las parejas pastorales que son casados están saliendo a un campamento, tienen un campamento las parejas pastorales, así que no van a estar de acá hasta el miércoles, los pastores están saliendo con sus esposas y el bendecido soy yo, porque me quedo solo aquí en la iglesia. Así que es una doble bendición, ¿no? Ellos salen a ser bendecidos, a tener un tiempo especial con sus esposas y aquí también como iglesia. Bien, sigamos orando por ellos. A todos los niños, por favor, les pedimos que puedan salir, puedan ir con sus maestros para que vayan a estudiar a la escuela dominical.
seguir aprendiendo la palabra del Señor. Si hay algún niño, pueda salir en este momento. Vamos a continuar el estudio que estamos haciendo sobre el tema de misiones. Ya hemos estado hablando sobre este. ¿Cuál es la respuesta que cada uno de nosotros damos al llamado que Dios nos ha hecho? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Si vamos a hablar del llamado misionero, tenemos que hablar de la respuesta a ese llamado. Si estamos o no estamos nosotros accediendo a esa petición que nos ha hecho. Es interesante cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, hay una pregunta que el Señor está haciendo y dice, ¿invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estamos viviendo complicado. Es una convicción personal de que Dios tiene un propósito con uno para el trabajo misionero. Es una convicción personal